Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con la presentación del libro 100 preguntas y respuestas sobre la nueva reforma electoral de la autoría de José Alfredo Femat Flores. En esta oportunidad les presentaremos la segunda parte de la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien calificó como positivo que los legisladores tomen la jurisprudencia de los tribunales como fundamento para enriquecer las leyes en la materia y manifestó que las reformas electorales son sustanciales, ya que no solo se trata de cambiar algunas letras, sino de una acción constitucional. Acompáñenos a conocer estas reflexiones. Comenzamos. En la intención de preguntas y respuestas, describir cuál es el procedimiento complicado, mucho más complicado. Si para nosotros nos resulta complicado ahora la ley electoral, para 1882 era más complicado, porque seguramente a la clase política de la época no tenía como objetivo el hacer fácil a la ciudadanía las intrincados procedimientos electorales. Sin embargo, el autor Nicolás Guerrero Moctezuma tuvo la feliz idea en 1882 de hacer un pequeño manual, incluso con formatos anexos, de cómo se debería de hacer, porque finalmente lo electoral es fundamentalmente la capacitación no solamente a quienes van a fungir como funcionarios de casilla, sino al elector, para que entienda qué es lo que está haciendo y cómo lo tiene que hacer. De tal suerte que este libro responde a esa tradición, responde a ese diseño genial y responde a muchas preguntas electorales de la manera en que cualquier profesor lo quisiera hacer. Preguntas concretas, respuestas concretas. Además, en muchas de las respuestas, el autor empieza sí y no, y después por qué. O sea, hace la pregunta en materia electoral, ¿es cierto eso? ¿Cómo es? ¿O se puede hacer? Y responde sí o no, y después por qué. Y frasea el texto de la ley de manera clara, espléndidamente compactada, que todo mundo puede entender el significado de la reforma político-electoral. Y eso es muy importante, porque, bueno, aquí tengo que reclamarle a mis distinguidos economistas que me acompañan, porque, bueno, lo tomo en el buen sentido de la palabra, de que cuando hablan los abogados, hablamos, no nos entiende nadie más que nosotros mismos, o cuando escribimos las cosas tampoco nos entiende. Creo que tiene un diseño y un plan, tiene objetivos, pero bueno, independientemente de esos objetivos aviesos, la verdad es de que sí, es un lenguaje técnico como el economista. Yo nunca entendí muchas teorías económicas, la verdad, cuando me asomé a estudiar un poco de economía y bueno, pues por eso quizá decidí Derecho, finalmente, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es una ley electoral sino una de las leyes más complejas de cualquier sistema jurídico? Porque es una ley política de consenso, como nos dice el señor presidente del partido en el Distrito Federal. Así tienen que ser todas las leyes electorales y las leyes políticas, de consenso. Lo único malo es que como son de consenso, pues un párrafo viene de un partido, el siguiente párrafo viene del otro partido y remata un tercer párrafo que trató de concluir o digerir los otros, pero finalmente no lo hizo. Y eso lo entendí perfectamente cuando en los años 90
el entonces presidente de grata memoria, Agustín Ricoy, me pidió que tradujera en un mes, yo estaba en la universidad, el COFIPE famoso. Y bueno, me quedé así impactado. Yo en ese momento tenía una estudiante que acababa de terminar su carrera de abogado de Estados Unidos y le dije, sí, puedo hacerlo. Y me dediqué en el mes a hacer la traducción. Me fue muy difícil, Y al mes lo terminé al entonces IFE, se lo di a un antiguo alumno mío, por cierto, y con cierto escepticismo me preguntó, oiga, ¿y qué tan bien le salió la traducción? Yo le dije, bueno, mira, tan fidedigna como el padrón electoral. Y entonces entendió que no estaba tan bien la traducción y lo publicó el IFE como una edición no oficial para las elecciones de visitantes extranjeros entonces, de 1994. Pero ya después de esa formalidad, pues tuve que confesar por qué no estaba yo tan convencido de la traducción. Y pues me decían, bueno, es que evidentemente trasladar en términos al inglés los textos legales muchas veces es difícil. Dije, no, eso es lo más fácil. Lo más difícil es entender el texto en español. El sentido, el significado, porque un párrafo decía una cosa, otro párrafo parecía desdecirlo, ¿no? Y el tercer párrafo rebataba con más vaguedad. Es un poco, precisamente, parafraseando lo que se acaba de decir, en los artículos desde entonces del COFIPE y ahora de la ley, que establecen que el procedimiento de selección de candidatos de un partido será democrático. Y después, al final, en otro párrafo dice, bueno, pero también habrá un porcentaje de hombres y mujeres. Entonces, o es democrático o es de porcentaje, ¿no? Y eso tuvo que ser una discusión en la sala superior para armonizar los dos párrafos. Y ese es el problema, ese es el gran problema de la justicia electoral. Permítanme hablar más de la justicia electoral porque ya el señor consejero mencionó los problemas de la administración electoral. La justicia electoral está en una coyuntura muy difícil. Primero, entender a las leyes electorales. Segundo, hacer no solamente la ley federal, sino como somos el tribunal terminal, entender todas las leyes de las entidades federativas en sus meandros e interpretaciones jurídicas. Difícil. Finalmente, entender la interpretación de los tribunales estatales electorales sobre sus propias leyes, para poder nosotros revisarlo. Entonces, nosotros estamos en una selva de interpretación y de leyes que es muy difícil. Además, como pueden suponer, como el propio José Alfredo mencionó, pues evidentemente el juez es el malo de la película. Siempre queda mal, necesariamente quedamos mal con alguna de las partes. Ya veo que tiene ciertos agravios, mi señor presidente del Distrito Federal. Espero yo después satisfacerlos. Pero cuando no es el partido X, es el partido Y. Porque alguien pierde. Y hay de nosotros si nos alejamos del texto de la ley. Hay de nosotros. O hay de nosotros si cambiamos de criterio en la interpretación. Incongruencia, corrupción, todo lo que pueden ustedes imaginar. Cuando la verdad es que el derecho es interpretativo. La ley como voluntad general no puede agotar absolutamente todos los supuestos fácticos a que se refiere. Y vaya que los partidos y los candidatos agotan todos los supuestos fácticos posibles, no de la ley, sino de todo. Y qué bueno, es una imaginación interesante, la imaginación política. Y ese es un reto que tenemos nosotros. Pero si nosotros no aplicamos adecuadamente o no satisfacemos
adecuadamente nuestras resoluciones a las partes, este tribunal no existiría desde hace muchos años. Alexander Hamilton, en El Federalista, en esta obra clásica, explicaba que el Poder Judicial, y de ahí Rabasa en México, no es un verdadero poder, porque no tiene el poder de la espada, como el Ejecutivo, ni el poder de la bolsa, como el Congreso. Aunque decía, finalmente tiene un arma que lo hace importante, el poder de la argumentación. El Poder Judicial tiene que convencer, y convencer en esta maraña de leyes, interpretaciones, intereses encontrados, créanme que es un reto verdaderamente importante, que además a mí me hace feliz porque me provoca y me fuerza a esmerarme cada vez más en las resoluciones que estamos haciendo. Por ejemplo, una de ellas, un caso último, para decir algo sobre los derechos colectivos de los partidos. El día de ayer, precisamente en la sesión pública del tribunal, discutimos los juicios del Partido del Trabajo, que está tratando de no perder su registro por unos votos que pues, se le han negado, según él, o que no ha ganado, según otros. Y en el fondo, en este caso del Partido del Trabajo, no tenía razón. Pero había dos maneras para decirle que no tenía razón. No tenía razón simple y sencillamente desechando el recurso, y ya no tienes derecho a este recurso, y ya entonces confirma que no tienes razón. O decirle, no tienes razón y por qué, que me parece que es lo más justificable. Decirle por qué alguien no tiene razón, creo que es una pieza fundamental del derecho de acceso a la justicia. Pero teníamos nosotros un problema legal, que la ley, y esto sí es un reclamo a los legisladores, que la ley nos impone una serie de requisitos procedimentales para admitir los recursos. Todos ellos muy lógicos, todos ellos muy racionales, pero que ese es un muro de contención para muchas pretensiones o juicios o agravios de partidos, personas y candidatos que no podemos nosotros resolver porque es extemporáneo, porque no tiene legitimación procesal, por cosas de esa naturaleza que no están en el fondo del asunto. Máxime que el caso era peculiar verdaderamente, peculiar. El Partido del Trabajo estaba tratando de anular una elección que había ganado. ¿Qué interés puede decir en impugnar una elección que había ganado? ¿Qué daño le provocaba una elección que le había provocado su éxito? Pero además tenía otra cosa. Era una elección que había concurrido en coalición con otro partido y el otro partido no venía. Entonces realmente fue un problema muy interesante para nosotros, muy interesante. Pero finalmente vimos que el agravio, la pretensión del partido finalmente era que hubiera una recomposición de la votación para que desesperadamente se dijera que hubiera ganado por más votos o que los otros partidos tuvieran menos votos que él, aunque no hubiera ganado. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba no era la elección de ese distrito, sino era la recomposición del número de votos en total. Era realmente un derecho colectivo del partido para impugnar incluso en el distrito que había ganado, que venía solo, sin compañía del partido en coalición. Había una infinidad de problemas de procedencia que tuvimos que sortear y finalmente ayer, decirlo, nos convencimos todos,
los que estábamos en el Pleno, y votamos por darle entrada. Bueno, dirán ustedes, bueno, pues darle entrada, pero finalmente le dieron palo en la resolución, entonces, ¿de qué ganó? No, ganó de mucho, porque ya existe para las condiciones como el Partido del Trabajo, un partido que está luchando por su registro, que podamos nosotros conocer en esos casos, solo en esos casos. Oigan, recojan al niño de ahí porque los balcones son muy peligrosos. Perdón la interrupción. Hay que incluir siempre a los futuros ciudadanos. Sí, claro, lo entiendo. Muy peligroso. Claro. Bueno, lo que pasa es que lo justifico porque ya estamos. Entonces, esa es, digamos, la pretensión. Y el día de hoy estamos opinando ante la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad sobre si un Estado fronterizo no infringe el derecho de votar a sus ciudadanos por el hecho de no haber emitido una ley del voto de esas personas en el extranjero. Y estamos también, pues, viendo la posibilidad de adoptar una actitud progresiva, por lo menos en mi caso, que no es la opinión de los demás magistrados. Pero vaya, sí hay ya casos en los que hemos visto tratar de ver esta cuestión. Pero voy a otras cosas más importantes quizá. La reforma política del 2014, como bien lo enfatiza el autor Femat, es una reforma sustancial porque no solo consistió en el cambio de una letra, sino es el cambio de una atribución constitucional. Es un cambio que afecta el sistema federal mexicano. Es un cambio de estructura del Estado mexicano. ¿En qué sentido? Bueno, y déjenme decirles que el debate del término de ley general o de leyes generales me parecía que ya era un debate superado, o su desconocimiento ya era superado, porque cuando se fundó esta honorable sociedad, existían no leyes federales, existían leyes generales. Ley general de colonización, leyes generales de todo tipo, porque la distribución de competencias de la Constitución de 1824 no era como la que tenemos actualmente. La distribución de competencias era concurrente, es decir, el artículo 50 de la Constitución determinaba que el Congreso distribuirá a partir de leyes generales las competencias legislativas entre la Federación y los estados. Entonces, todas las leyes prácticamente eran leyes generales, en donde el Congreso expedía la ley general y los estados expedían leyes particulares sobre las mismas materias, con las mismas reglas de jerarquía que se notan ahora en materia electoral. La ley local no puede contravenir con la ley general, pero la ley general debe ser respetuosa, dice el artículo 50 de la Constitución, debe ser respetuosa de la regulación en los estados sobre estas materias. Prácticamente era una especie de legislación subsidiaria de los estados. Los estados tenían sus facultades y la ley y el Congreso general, porque no se llamaba federal, general, tenía sus propios, pero las leyes del Congreso General tenían que respetar las leyes y las materias de los estados. Un cambio de perspectiva muy interesante, que es al revés ahora. Pero entonces, esto significa que a partir de 1847, con el Acta de Reformas, Mariano Otero cambia el sistema de distribución de competencias por razones muy entendibles en la época. No quisiera entrar en ese detalle, pero Mariano Otero es el que descubre el contenido de nuestro artículo 124 constitucional. Las autoridades federales desempeñarán las facultades expresamente establecidas en esta Constitución y los estados se reservan las demás.
Entonces allí hubo una separación y un cambio de distribución de competencias legislativas. Y a partir de allí, Mariano Otero nos crea la división y la contraposición de ley federal y ley estatal, que reforma sustancialmente la de ley general y leyes particulares de los estados de manera concurrente. Entonces, poco a poco, en la década de los 70 del siglo XX, empezamos a revertir esto nuevamente a las facultades concurrentes en materia de educación, en materia de salud, de asentamientos humanos, de turismo, de seguridad pública, ¿verdad? Y la Constitución misma es la que determina: una ley del Congreso distribuirá las competencias entre la Federación y los estados. Ya es una ley del Congreso, ya le delega al Congreso General o al Congreso de la Unión la facultad de distribuir competencias entre uno y otro ámbito, que es una excepción a la regla del artículo 124, en donde dice: si es una facultad federal, solamente las autoridades federales y las leyes federales deberán de regular. Y entonces, como decía Otero, desaparecen las facultades de los estados, porque ellos tienen reservadas. Y las facultades reservadas de los estados desaparece a la federación, porque no son antitéticas. Ya la Constitución es la que dice: las facultades exclusivas de la federación son las del artículo 73. Y las demás, que son reservadas, como son reservadas, esa no dice nada la Constitución Federal sobre eso. Están en el limbo, están en la contraportada de la Constitución, y por eso los estados son los que se encargan de desarrollar. Entonces, la reforma constitucional del 2014 nacionaliza o federaliza, el término acuñado por Felipe Tena Ramírez, un clásico de nuestro derecho constitucional, es federalizar. Federaliza la materia electoral y entonces ya la hace concurrente. Y entonces ya es ley general en materia de procesos electorales y leyes particulares. Entonces, esta reforma implica esa gran contribución de eso, que creo que es el futuro del sistema de distribución de competencias en nuestro país. Yo recuerdo el proyecto de un entonces brillante senador de la República, César Camacho, que propuso que el sistema federal mexicano tuviera un cambio, que ya abandonara por completo la fórmula de Otero, que fue muy importante en su momento, pero que ya actualmente cada vez es más rígida. Asignar facultades legislativas a la federación solamente para que desaparezcan los estados es excluir a los socios naturales de los Estados Unidos mexicanos y viceversa. Por ejemplo, en materia de monumentos arqueológicos. Por supuesto, los monumentos arqueológicos deben de estar a cargo de una autoridad nacional, pero ¿por eso vamos a eliminar la participación de las autoridades estatales? ¿Acaso la cultura yucateca es ajena a los estados de la región? ¿O la cultura zapoteca? ¿O la cultura de los otomís? ¿O la cultura tarahumara? No les van a ser convidados de piedra esos pueblos de decir algo respecto de sus monumentos. ¿No pueden colaborar o contribuir con las autoridades federales para estos efectos? Eso y muchas otras cosas yo creo que es el futuro de nuestro sistema federal mexicano, y creo que la reforma política nos va a poner en ese track de cambiar el sistema federal mexicano. Vean ustedes la importancia que por lo menos yo le veo a esta reforma política, que empezó con lo electoral, pero que puede emprender una gran tarea. Otra cuestión es la división de poderes. En la división de poderes tradicional se dice división o separación de poderes. Es decir, al estilo de las reglas que Benito Juárez le dictó al Congreso, en donde la Cámara de Senadores no tenía nada que ver con la Cámara de Diputados, ni podían tener comunicación para garantizar la independencia de una y otra Cámara. Creo que ya la versión moderna de separación de funciones y no de poderes no es tan tajante.
Y en materia electoral lo podemos ver. Como dijo muy bien el señor consejero Baños, la investigación de las quejas en muchas materias, particularmente en las campañas, en la propaganda electoral, corresponde a la investigación del Instituto Nacional Electoral. Tiene los elementos, el expertise, las facultades constitucionales. Pero, como buen principio de separación de funciones, esas facultades están armonizadas con la intervención ya a partir de la reforma con el Tribunal Electoral. Y entonces el Ministerio Público Electoral, permítame que no lo es Ministerio Público, evidentemente, pero el Ministerio Público Electoral que investiga, hace y ve un procedimiento contencioso también en cuanto a estas quejas, llega a resultados y ya cuando tiene la respuesta, entonces lo consigna a la sala especializada para que sea ella la que resuelva. ¿Dónde está la administración y dónde empieza la jurisdicción? Cada vez más es una cuestión de matiz. La frontera se está uniendo debidamente, ¿no? Porque evidentemente las etapas, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral y la intervención del Tribunal Electoral están interrelacionadas de manera tan estrecha que ya no podemos distinguir o decir la etapa de la administración electoral, de la organización electoral es la primera y ya después viene la etapa de la justicia electoral. No, nosotros estamos conociendo de juicios desde el inicio, desde antes, desde el inicio del proceso electoral. Acompañamos al Instituto Electoral en los juicios que se presentan a todo lo largo de su transcurrir, a todo lo largo de su desarrollo. Entonces, realmente esta innovación de la división de poderes tan estrecha en la colaboración es una novedad interesante. Pero además, la jurisdicción y la legislación se están acercando. ¿En qué sentido? Nuestras resoluciones, afortunadamente, han servido a los poderes legislativos para tomar de nuestra jurisprudencia futuras reformas a la ley. Y eso es muy bueno en el sentido de que, claro, si la jurisprudencia es razonable, si la jurisprudencia dilucida los aspectos vagos, entonces que el legislador lo tome y lo plasme en la ley. Entonces ya ha habido varios enriquecimientos en donde el legislador toma la jurisprudencia de los tribunales. En fin, hay muchas cuestiones interesantes, pero este es el inicio y es un buen inicio. No hay nada como iniciar el estudio y el entendimiento de las instituciones a través de un buen libro, con respuestas directas, concretas, no con respuestas legaloides propias de los jueces. El hecho es de que este es realmente un libro importante y esa es su contribución y por eso estoy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades realizadas en la presentación del libro, 100 preguntas y respuestas sobre la nueva reforma electoral, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días.
Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.